arrancamos la clase de esta manera. Bueno, ya todos me conocen, así que esto es lo más aburrido, pero pasamos directamente a la unidad 2. Me imagino que todos quieren terminar pronto esta clase. Así que la unidad 2, procedimiento de la investigación de incendios forestales. Vamos a ver el panorama actual de la investigación de incendios forestales, introducción a la investigación de las causas, vamos a ver el cuadro de procesos de la investigación, análisis y tipos de vestigio, la prueba material, los cuadros de indicadores de actividad que le envié también por el grupo, que eso también pueden guardarlo como tesoro, no muchos lo tienen. Las principales causas de los incendios forestales, vamos a ver la prueba personal, los testimonios y tipos de testimonio, perdón, los testigos y tipos de testimonio, la relación entre la prueba material y la prueba personal finalmente. Bueno, vamos a ver el panorama actual. Bueno, en nuestro país lamentablemente no todos los incendios forestales se investigan. Solo se investigan los que generan alarma pública, que provocan graves daños ambientales a los parques, reservas, áreas silvestres protegidas, como también aquellos que provocan daño a la propiedad, o lesiones, ¿cierto? Inclusive la muerte. Pero pese a ello, existe una base de datos actualizada con la estimación de la posible causa de cada uno de ellos, que registra el personal técnico de CONAF a cargo de su combate. ¿Ya? Entonces, estas estimaciones, estas investigaciones de origen y causa, que realiza CONAF, tiene como principal objetivo orientar las medidas de prevención, porque yo me quedé con la palabra estimaciones, porque la verdad que una cosa es que se capacite a los jefes de brigada, que yo respeto mucho, que conozco mucho acá de Concepción, que tienen muchos años trabajando en eso, muchas veces se equivocan, ¿ya? Entonces hay que separar el agua y hay que dedicarse realmente a la investigación. Entonces falta mucho todavía por hacer. Bueno, ¿y quiénes realizan las investigaciones? Primero, CONAF cuenta con Brigada de Determinación de Causas, las BRIDECA, que tienen la función de establecer la causa específica que dio origen a un incendio. ¿Ya? Investigaciones que utilizan el método científico, el método de evidencias físicas, es un método científico, ¿ya? Y la prueba personal, que para establecer, el punto de inicio, el medio de ignición y las probables motivaciones de quien lo causó. El método de evidencias físicas, para que ustedes sepan que ocupa CONAF y yo también en este caso, es un método que fue creado en Norteamérica, en Estados Unidos, por el Servicio Forestal, y fue, digamos, enseñado a España, a los españoles, y después los españoles lo trajeron para acá y quedó instaurado en CONAF como un método científico de investigación. Bueno, la Brideca, desarrollan una investigación, su función cuando es necesario determinar las causas de incendios forestales que se originan al interior o cercanos a parques y reservas nacionales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, o en otros territorios, donde se requiera mayor información para apoyar la labor de prevención. Además, a requerimiento, por supuesto, del Ministerio Público, a través de los fiscales, ¿verdad? Pueden encomendarle estas investigaciones específicas a la CONAF, pero lamentablemente la CONAF, que investiga muy bien, no realiza una investigación persecutora en el caso de que fuera un posible incendio intencional. Entonces, los que saben son pocos, los que deberían saber, y hacer una persecución de esto, no son muchos, que es Carabinero. Y aquí les voy a mostrar el por qué. Y aquí está la guinda de esta torta que corona esta falta de investigación. Existe un decreto del 733 del año 82, ¿ya? Y en el inciso del artículo primero dice que la prevención de combate de incendios forestales constituirá norma y fundamental tarea y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, por supuesto, que la ejercerá por intermedio de la Corporación Nacional Forestal. Sin prejuicio de la función que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de Chile. Pero aquí viene lo importante. Dice que la Corporación Nacional Forestal tendrá por función asegurar el desarrollo de las actividades de protección contra incendios forestales, la prevención. Y a Carabineros de Chile le corresponderá, en el orden estrictamente policial, la fiscalización, control de todas las normas que regulan estas materias,
además de practicar la investigación de El las mismo, causas sí, en Cristian esta Castillo. clase de siniestros. Chao, hijito. Tuvimos más de 7.000 incendios y se investigaron menos de 500 en la temporada Mauricio, pasada. Así que profe, imagínense, ¿usted considera que hay algo apague el que falta aquí. Bueno, con respecto a eso, yo en el mes de agosto solicité a CONAF por intermedio del portal de transparencia que me profesor? informaran sobre la cantidad de Mauricio. incendios investigados y la causa de los digamos, principales de los incendios forestales, digamos, la estadística, desde el año 18 a la fecha. ¿Ya? Y también les pedí en esa oportunidad, por transparencia, que me informaran si existe algún registro de los detenidos, si hay estudios psicológicos, perfiles, ¿cierto? de estos detenidos, pero la verdad que no tienen nada. Solamente lo que me respondieron fue que la cantidad de incendios que se investigaron, en este caso el 2018, 342, 469 en 2019, el año pasado se investigaron 494 incendios. Y lo que va del 2021, ya se han investigado, perdón, ya se han investigado 828. Por favor, si pueden cerrar el micrófono, imagino que las la personas que temporada tienen 2021, bueno, el micrófono no especificaron bien, porque para CONAF las temporadas comienzan, digamos, en octubre del 2020, por ejemplo, hasta mayo, junio del 2021, es la temporada 2020-2021. Me imagino que en esa temporada se investigaron 800 incendios. O sea, tuvimos 7.000. 800 incendios, yo creo que es una cifra muy, muy baja. Y también me entregaron estas estadísticas del 2018 al 2020, donde me informan que el 41% de los incendios que, que se crearon, que son intencionales, 13% corresponde a otras quemas, 9% a accidentes eléctricos, 8% a faenas Mauricio. forestales, 7% a tránsito de personas, de vehículos y aeronaves, Mauricio, 6% a disculpa. incendios de causas desconocidas, Mauricio, y ¿puedes silenciar a a los causas participantes, desconocidas. por favor? Y bueno, y las demás son otras quemas, operaciones de vías férreas que son muy, muy, muy pocas, no alcanza a ser tal vez ni un 1%, mucho más sí que las causas naturales, que un 0,01%, así que... Bueno, como yo les comentaba en la clase anterior también, Mario Alvarado, que es el encargado de desarrollo técnico y capacitación del Departamento de Manejo del Fuego, en la charla H de este año, en febrero, él informó la cantidad de Alumnos, por gestión. favor, se les pide encarecidamente mantener cerrados sus micrófonos. A ver, me están pidiendo Gracias. que apague el micrófono. Ya, ahí sí. Bueno, Mario Alvarado en esta charla H informó de todo lo que estaba haciendo CONAF. O sea, hay una cantidad de recursos que se están ocupando para el tema de esta campaña nacional, ¿cierto? Capacitando a docentes en educación ambiental, contactos en campañas comunicacionales, 208.000 personas dice contactadas en el año 2020, me imagino que entregándole volante. 134 comunidades preparadas, hay muchas comunidades preparadas, sobre todo acá cerca de Los Ángeles, constantemente están siendo capacitadas con respecto al tema de la prevención de incendios, ¿no? Eso es un tema muy, muy positivo. Y acá, en el extremo inferior derecho, se dice que hay 485 incendios investigados, 6% del total. Y 350 jefes de brigada capacitados en la estimación de causas. Tal vez podrían haber capacitado a gente para que investigara los incendios. Bueno, pero tuvimos la fortuna de tener esta temporada una disminución de los incendios forestales. Ya en esta temporada de 2020 al 2021 tuvimos 7.101 incendios forestales, y de ellos, la triste noticia que de ellos, los 2.894 incendios se provocaron, ocurrieron en la octava región del Biobío, donde yo vivo. Entonces, para mí es complicado, es penoso. Afortunadamente, la estadística, como les contaba,
son alentadoras, ya que el 65% se redujo en un 65% los incendios con respecto a la temporada anterior. Perdón, la cantidad de hectáreas que se quemaron, eso fue, 65. Tuvimos 1.100 y tanto, 1.100, 1.006 incendios creo que forestales menos, en todo Chile. Bueno, y hasta ayer tenemos en Chile 296 incendios a nivel nacional. Ahora, si bien es cierto, bajamos la cantidad de incendios forestales aquí en Chile, la última temporada fue fatal para la zona sur y extremo sur, pues Magallanes, los lagos, los ríos, aumentaron mucho la cantidad de incendios, pues en algunos lados más un 200%, 300%. Entonces, bueno, y en México, ¿qué está pasando con nuestros hermanos mexicanos? Bueno, los datos acumulados, según la información que pude recabar, desde el 1 de enero a la fecha, perdón, hasta el 7 de octubre, se han registrado 6.757 incendios forestales en 32 ciertos estados federados, afectando una superficie de 598.000 hectáreas, ¿ya? De esta superficie, 92% corresponde a vegetación herbácea arbustiva y un 8% a arboleo, arbolado. Sí, que es lo contrario que pasa en nuestro país. Bueno, nosotros somos productores de, de pino y de eucalipto. Y nuestros hermanos argentinos, desde enero hasta octubre, se han registrado. ¿Por qué digo registrado? Porque en el fondo hay mucha información también que llega muy tardía. Se registraron al menos 1.933 incendios forestales afectando la superficie de 234.000 hectáreas. Y pasa un poco lo mismo, más arbustivo el tema en Argentina. Lo bueno que en Argentina aumentaron en esta temporada ya 7 veces el presupuesto destinado a, ¿cierto? A atacar los incendios. Bueno, esta fuente es del Ministerio del Ambiente y Desarrollo, y también me entregó, ¿cierto?, lo principal, nuestro gran amigo Orlando Villalba, que creo que está aquí. Muchas gracias, Orlando, si me estás escuchando. Bueno, y decir que en la zona noroeste de Argentina, bueno, ahí están con 4 focos de incendio en la provincia de Córdoba. Hasta la semana pasada se estaban quemando 30.000 hectáreas, ¿ya? Y habían, creo que, 2 víctimas fatales. Así que ahora tienen problemas ahí en La Rioja, Catamarca, Jujuy y Tucumán. Así que esperemos que eso... Igual es complicado el tema de Argentina, porque yo, la información que tengo de hace unos meses atrás, informan la red de satélites que presta servicio, al menos en la temporada pasada, detectaron como 69.000 focos de incendio o puntos calientes. Entonces, chuta, claro, hay mucho incendio también provocado por las tormentas, por los rayos de tormenta seca en Argentina. Mucho más que nosotros, por supuesto. Bueno, ahora vamos a pasar así raudamente a la introducción de los incendios forestales. Bueno, no podemos hablar de investigación de incendios forestales si no hablamos de método científico. Bueno, método científico, la palabra griega, meta, hacia o a lo largo, y ciencia del latín conocimiento, o sea, este es el camino hacia el conocimiento. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que es el método científico? Son el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. ¿Ya? ¿Quién creó el método científico? Bueno, la verdad que son varios quienes se atribuyen la paternidad, pero ya en el 1600 a.C., aparece un texto egipcio conocido como el papiro Edwin Smith, en honor a quien lo descubrió, donde se aplica los componentes básicos del método científico, como la auscultación, diagnóstico, tratamiento y pronóstico para el manejo de enfermedades. Bueno, sin embargo, babilonios y egipcios desarrollaron mucho conocimiento técnico, y fue en la antigua Grecia que se involucró en lo que ahora reconocemos como ciencia, siendo Platón un contribuyente importante en el surgimiento de esta tradición, influenciado por su maestro Sócrates, por supuesto. En su texto llamado Theaetetus, Platón define a la ciencia como algo que podemos aprender, como una habilidad manual, semejante a hacer zapatos, decía él.
Bueno, aquí en la imagen se ve la pintura de la muerte de Sócrates, cuando lo hicieron beber cicuta, porque estaba condenado porque, bueno, porque inculcaba ciencias contrarias a las creencias espirituales, ¿cierto? Y corromper a la juventud. Bueno, se dice que Sócrates voluntariamente accedió, tuvo la posibilidad de arrancarse de esta pena de muerte, pero él decidió quitarse la vida en el fondo porque estaba obligado, eh, ¿cierto? Y cuando tenía la juventud de su parte podrían haberlo ido a rescatar, pero no lo quiso, puesto que él sabe que existe otra vida después de esta. Bueno, posteriormente Aristóteles le adiciona otro ingrediente en la tradición científica, el empirismo. Para Aristóteles, las verdades universales pueden conocerse a partir de eventos particulares mediante la inducción, conciliando el abstracto con la observación. Decía que la inducción es necesaria preliminarmente en el trabajo principal de la indagación científica, que eso también la indagación es muy importante para nosotros en nuestra investigación, ya que entrega las premisas requeridas para las demostraciones científicas. Sin duda que Aristóteles nos acerca a la ciencia empírica considerándose su predecesor, pero es en la Edad Media donde aparecen los primeros filósofos islámicos, quienes emplearon la experimentación y la cuantificación para distinguir entre las diversas teorías científicas en controversia. Por ejemplo, un ejemplo de ello es Alhazen, que en el siglo XVI desarrolló un método científico eh, donde él pudo medir resultados matemáticos sobre su teoría de la visión en su libro de óptica. Pero la ciencia considera a Francis Bacon y a René Descartes, Bacon, cierto filósofo, abogado, padre del empirismo filosófico y científico, y a Bacon, como, que es el padre de la filosofía moderna, como los padres del método científico. No tuvo una madre, tuvo dos padres este método científico. Mientras Bacon utilizaba el método científico de la Alhazen en su estudio de filosofía, Descartes establecía una estructura guía para realizar investigaciones en su discurso del método. Bueno, Descartes, sus frases típicas: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Pienso, luego existo. Y Bacon, la duda es la escuela de la verdad. Tanto Alhazen como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno. Bueno, el método científico, la definición, es un proceso de conocimiento que se caracteriza por el uso constante de la capacidad crítica de la razón, en la búsqueda de la explicación de un fenómeno, atendiéndose a lo previamente conocido, a fin de explicar en forma plena y congruente los resultados de los datos de la observación. Bueno, el método científico se sustenta por dos pilares fundamentales, que es la reproducibilidad y la refutabilidad. O sea, la reproducibilidad significa que debe ser capaz de repetirse un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Eso es lo que no pudieron hacer los científicos de Estados Unidos que trataban de comprobar la teoría del video que les mostré, de este tipo de polígrafo. Entonces, no pudieron reproducirlo y no lo pudieron comprobar en el fondo. Y por otro lado, la refutabilidad. Quiere decir que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Es decir, que se podrían diseñar experimentos que en caso de dar resultados distintos negarían la hipótesis puesta a prueba. Vamos a explicar el método científico paso a paso. Bueno, primero, identificar el problema. Son 7 pasos. Lo primero es establecer que existe un problema, hay que reconocer la necesidad en este caso, que existe un incendio y lo debemos investigar. El segundo paso es definir el problema. Una vez que se ha establecido el problema, el investigador deberá definir cómo realizar la investigación. Eso es muy importante, porque debemos tratar de obtener todos los antecedentes antes de llegar al incendio, puesto que debemos saber si ya debemos ir a la cordillera, tenemos que adentrarnos en algún lugar, debemos llevar linterna, cuerdas, no sé, el tipo de implementación de seguridad. Y la tercera parte es la recogida de datos, que para mí esto como el clímax de la investigación, el trabajo de campo, la recogida de datos empíricos mediante la observación, experimentación y otros sistemas de recogida directa. En la documentación, en el fondo del desarrollo de nuestro trabajo en terreno.
Posteriormente, cuando ya tenemos todos estos datos, estas evidencias, testimonios, fotografías, videos, medios de prueba, evidencia, rastros, huellas, señales, etcétera, vamos a tomar toda esa evidencia y vamos a hacer un análisis de estos datos, ¿ya? Un análisis de información recopilada. Se requiere experiencia de quien lo realiza. Conocer el significado de cada dato permitirá formular hipótesis basadas en evidencia y no en especulación. Quinto, cuando ya hemos recogido los datos, lo hemos analizado, vamos a desarrollar una hipótesis. Nos tenemos que basar en el análisis de los datos, ¿ya? El investigador formula una o varias hipótesis para explicar el fenómeno a través del razonamiento inductivo. Y posteriormente tenemos que tratar de probar la hipótesis de que está, para que sea válida, ¿verdad? Aquí opera el razonamiento deductivo, donde el investigador compara su hipótesis con todos los hechos conocidos, como también la ciencia asociada al fenómeno que se investiga. Puede demostrarse mediante experimentos. Y finalmente, vamos a seleccionar una hipótesis final. Cualquier hipótesis que no pueda ser probada física o analíticamente es una hipótesis incorrecta. Y la incapacidad de refutarla no significa que esta hipótesis sea verdadera. Puede ser una pregunta de prueba esta, ¿eh? Bueno, pero analicemos a fondo el punto número 3. Si ya tenemos definido el problema, tenemos ya la investigación encomendada, ¿verdad? Por parte de CONAF, de una empresa forestal, como en mi caso, ¿verdad? Que yo trabajé para CONAF y trabajo frecuentemente para una empresa forestal. La fiscalía, un abogado puede pedir algún peritaje civil, ¿cierto? Una demanda por un hecho puntual de carácter civil. Eh, ya tenemos definido el problema, ya tenemos la mayor cantidad de antecedentes del siniestro, mediante información del registro de operaciones. Por ejemplo, yo me baso siempre en el registro de operaciones, lo solicito también a las empresas forestales, ellos tienen acceso a esta información, porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Aquí aparece el registro de operaciones, y donde aquí aparecen las coordenadas UTM y las coordenadas geográficas, entonces es muy fácil ubicarse para llegar al lugar. Además están todos los datos del dueño del predio, la hora que se inició, eh, los antecedentes meteorológicos, perdón, y muy importante, todo el historial de combate. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, los primeros respondedores? ¿Ya? Entonces, de aquí podemos sacar información para saber si podemos entrevistar, por ejemplo, a qué jefe de brigada de la élite transportada, por ejemplo, podemos entrevistar. Entonces, muy importante porque vamos a sacar, como les comentaba, la referencia geográfica para llegar al lugar. Ya con eso ya tenemos pega hecha, porque ya teniendo la información podemos llegar muy fácil a un área y poder a lo mejor ahorrarnos tiempo para, digamos, a trabajar sobre un área más acotada. ¿Ya? Esto es lo importante, es la máxima información antes de llegar al incendio. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando ya tenemos todo el antecedente, llegamos al lugar del incendio, lo primero es, obviamente, ver el tema de seguridad, ¿verdad? Llegar al lugar, al punto de inicio, ver que no haya un riesgo, ¿cierto? Un riesgo, ¿cierto? Laboral. Y lo primero es, obviamente, delimitar el área de inicio. Pero para delimitar el área de inicio, ¿qué tenemos que hacer primero? Es hacer una observación de todo el contorno del área de inicio que nosotros hemos establecido de acuerdo a la evidencia que nos va entregando, ¿cierto? El combustible quemado, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ¿qué debemos hacer ahí? Documentar, sacar la máxima cantidad de fotografías, de videos, si es posible, del video hablado, ver qué características hay en el lugar, la temperatura, qué accidentabilidad tiene el terreno, ¿ya? Medir, siempre andar con wincha. Entonces, debemos documentar con video, con filmaciones y también, por supuesto, llenar este famoso informe de campo que también le voy a hacer entrega en la próxima unidad, ¿ya? Donde tenemos que anotar todos los antecedentes, aunque
no nos parezcan de nada interesantes. Debemos anotarlo digamos, nuestra planilla, porque si hoy en nuestra investigación tal vez no es importante, puede que sea en el transcurso de la investigación, ¿verdad? Salgan otros antecedentes, unas declaraciones, y eso que pensábamos que era insignificante puede tener una trascendencia fenomenal. ¿Ya? Entonces, documentando. Cuando llegamos al sitio de suceso, le decía, al incendio, al siniestro, bueno, es un sitio de suceso también, vamos a delimitar, digamos, y hacer, perdón, está primero la delimitación y examen del área de inicio. En esta primera etapa vamos a preservar, por supuesto, el lugar del siniestro, el punto de inicio, ojalá. De hecho, para que ustedes sepan, en Estados Unidos no se puede afectar el punto de inicio. Cuando bueno, y aquí nos hemos encontrado que cada vez que vamos y determinamos un punto de inicio, está, pucha, todo patas para arriba, no hay punto de inicio. Entonces, muchas veces la prueba principal o fundamental del medio de ignición, por ejemplo, puede que ya no esté ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del punto de inicio, resguardarlo, preservarlo. Identificar también evidencias y otras áreas también de áreas de potencial valor probatorio, porque puede que tengamos un punto de inicio acá, pero puede que tengamos uno cercano, o no tan cercano muchas veces. Entonces, y ahí nosotros ya tenemos que determinar los puntos de inicio y tratar de llegar a la búsqueda del medio de ignición. Siguiendo entonces con el siguiente paso, es documentar la escena. Vamos a diagramar la escena, vamos a hacer un croquis de la escena, vamos y a ponerle todas las características que a lo mejor no podamos, que de repente no nos caben en la imagen de la fotografía, y que puede ser relevante tal vez. Es muy importante cuando hagamos el croquis de un incendio forestal y no calcarlo de un mapa. Hay que hacerlo a mano alzada, y de perspectiva si se puede. No es necesario que la persona sea un tremendo dibujante, pero hacerlo, digamos, en el lugar. Y por supuesto, fotografiar la escena, y fotografiarla y, digamos, fotografía y video. Generalmente tips que yo utilizo es siempre, bueno, fotografiar cuando llego al lugar, digamos, el ingreso al predio, ¿cierto? Letrero, por ejemplo, documenté mucho allá cuando llegué a trabajar acá en la novena región, a Traiguén, un lugar súper complicado que tuvimos que ir con resguardo policial. No sabía con qué me iba a encontrar, así que documenté los paraderos, digamos, las pancartas, estas cuestiones que tenían ahí los hermanos mapuche, así que, pero al final no tenía relación, pero igual lo documenté. Por supuesto, georreferenciar las evidencias, hay que georreferenciar idealmente con un GPS. Yo uso uno viejito, tengo un Garmin 300, que ya hace como 10 años, pero la verdad que es súper efectivo. Y aparte de eso, yo uso una cámara fotográfica que queda en la foto registrada, digamos, la coordenada. Ya no tengo que meterme a la foto y ver, no, me queda registrada en la cámara, yo la veo inmediatamente, abro la cámara y veo la coordenada. Entonces, siempre georreferenciar. Cuando hay que ir a la colección, al levantamiento de evidencia, a la preservación de evidencia, obviamente hay que capacitarse y tener el conocimiento de qué utensilio y herramientas vamos a utilizar. No podemos, por ejemplo, al levantar una evidencia biológica, meterla dentro de una bolsa de nylon. No, pues se descompone, cosas así. Eh, Localizar, documentar, recolectar, etiquetar, embalar y almacenar la evidencia. Tiene que eso, bueno, esto es más que nada para las policías, para los primeros que llegan a investigar, digamos, encomendados por la fiscalía, son los que utilizan digamos, este procedimiento más que nada. Generalmente me ha pasado muchas veces que he llegado a investigar los incendios forestales y han sacado las ramas de los árboles que tuvieron contacto con la línea eléctrica.
pero de todas maneras quedan siempre vestigios, siempre vestigios. Soy convencido de cuando no podemos llegar a una, a una causa final, o tenemos que ha pasado muchas veces que a lo mejor la ponemos indeterminada, se investiga, pero no se logra saber cuál fue la causa. eh, a veces es por mala investigación nomás. Bueno, de toda esta colección de evidencia, obviamente que vamos a tener que seleccionar la evidencia para análisis, po, ¿ya? El ADN, impresiones de huellas digitales, huellas latentes de pisada. Es muy importante, por ejemplo, generalmente se encuentra en los lugares de investigación de incendio huellas de vehículos, ¿ah? Eh, bueno, hay unos tips que se pueden utilizar, por ejemplo, andar trayendo una lata de laca, de esa laca del pelo, para echarle ahí y tú después la puedes rellenar, como me enseñaron a mí, con yeso. Hoy día se utilizan otro tipo de técnica y otro tipo de elementos, ¿cierto? No el yeso, se ocupa, pero yo al menos hice alguna vez un levantamiento con yeso. Eh, y también puede uno, si no tiene yeso, uno puede fijar fotográficamente la huella usando una linterna a ras de suelo, ¿ya? Digamos, haz de luz rasante, uno puede sacar una fotografía estando con luz diurna, sin problema, y queda mejor, mejor plasmada en la imagen, ¿ya? Bueno, y por supuesto tener una cadena de custodia, tener un sistema de bolsas, tarros etiquetado, el etiquetado debe ser, bueno, para cuando se hace el levantamiento de esta evidencia, hay un protocolo que hacer y llenar un documento, ¿cierto? Y después ese documento lo tiene que firmar la persona que recibe, para el tema de las policías, por ejemplo, quien recibe la custodia, porque eso no puede desaparecer y aparecer nuevamente, porque ya esa prueba va a quedar inválida en el caso de que llegara a algún juicio. Bueno, y tenemos también en esta recogida de datos las entrevistas personales. Hay que siempre desarrollar un plan de entrevista. Bueno, para la gente que ya tiene experiencia en esto, claro, a uno se le hace más fácil, pero si no, uno ya tiene que ir más o menos viendo para dónde va el asunto, ir plasmando, escribir las preguntas y para luego, digamos, porque se pueden olvidar las preguntas, ya, de repente pueden haber alguna pregunta específica, pero al callo, que puede ser trascendental, y chuta, se olvidó preguntar y uno tiene que llamar por teléfono o entrevistar nuevamente a la persona. Ya, uno y lo otro, uno tiene que conducir la entrevista. Ojo con eso. Hay muchas personas que a lo mejor quieren conducir la entrevista, puede haber, ojo con eso, porque puede haber otra razón más profunda por qué conducir la entrevista. Bueno, muy importante en el tema de la entrevista es la observación de los primeros respondientes, ¿cierto? Que llegan al lugar, bomberos, me tocaba entrevistar bomberos, jefe de brigada, combatiente de brigada, muchas veces son reacios a las entrevistas, pero bueno, al menos he podido hacerlo. Y finalmente, cuando uno tiene la entrevista, hay que evaluar, porque esas entrevistas nos pueden ayudar a confirmar el punto de inicio o descartar, por ejemplo, la intención, la intencionalidad. Bueno, la investigación de incendio es una actividad compleja, que implica destreza, conocimiento y ciencia. Hay que tener instrumental para tener a veces una buena investigación. No basta solamente con una cámara fotográfica. Bueno, puede ser con una cámara, inclusive con un celular. Hoy día los celulares son mucho más, captan mucho mejor la imagen que una cámara. Pero hay que tener instrumental, al menos el mínimo, ya que lo vamos a ver en la próxima en 2 clases más. ¿Ya? Desde el punto de vista científico, la investigación debe cumplir con los siguientes principios: sistemática, planificada y objetiva. Sistemática, eh, hay que obtener información útil y hay que tener un plan preestablecido, obviamente. Y planificada, ya establecer el principio subyacente de la investigación, preguntas iniciales planteadas por el investigador y seguir una serie de pasos y un procedimiento de trabajo estándar estricto. Ahí vamos a ver ahora cómo desarrollamos el trabajo del método de evidencia física que me enseñó CONAF. Tiene que ser objetiva, por supuesto. Esto implica que los resultados deben basarse en hechos comprobables. O sea, yo tengo que sopesar y ver
lo que yo estoy viendo con lo que me puedan posteriormente decir las entrevistas. ¿Ya? Desde el punto de vista técnico, la investigación se caracteriza por utilizar metodología estandarizada, analizar cada caso como único, obtener resultados que permiten determinar la causa del incendio forestal, identificar las situaciones de riesgo, implementar medidas de prevención. Y ojo, cuando nosotros investigamos, debemos ocupar estas reglas de oro de la criminalística, que no debe haber un apresuramiento en la investigación, debe haber un mínimo de personas en el sitio de suceso, en el área de siniestro. Y lo más importante, yo creo, que no se debe llegar con ideas preconcebidas. ¿Ya? Hay muchos casos que colegas que me acompañan y no, yo creo que debe ser esto, debe ser, y al final no era un... Entonces llegan y quedan con esa idea y la verdad que eso puede dificultar mucho la formulación de hipótesis. Podemos entregar una hipótesis errada en nuestro informe. ¿Cómo se desarrolla la investigación? Bueno, muy simple. Bueno, a lo mejor no es muy simple. Para ello, les voy a mostrar el cuadro de proceso de la investigación. El método de evidencia física, como les comentaba, este método americano, después español y después que lo traspasaron a los chilenos, comienza obviamente con la solicitud de investigar. Cuando nos llega la información que debemos investigar, obviamente tenemos que recoger los datos históricos. Idealmente los datos históricos, a veces se puede hacer después, pero tenemos que tener los datos históricos y los meteorológicos del día del incendio, porque puede que en la ficha del incendio que nos vayan a entregar no aparezcan. A nosotros nos pasó mucho. Nos pasó que nos entregaba la ficha de CONAF y estaba incompleta y no aparecía digamos, todos los datos meteorológicos, así que teníamos que ir digamos, en este caso nos metíamos a esta cuestión de la meteorología de línea, bueno, ahora creo que cambió de nombre, y nos llevamos a dónde estaba la oficina más cercana que captaba esa información. Claro, y de repente hay muchas veces estas tomas de datos son alejadas de los puntos de inicio, entonces siempre es importante tratar de tener los datos meteorológicos locales, del lugar donde se inició el incendio. Bueno, hay que determinar la geometría del incendio. Cuando uno va llegando a la zona con respecto a digamos, la información obtenida, ¿cierto? Llegamos al lugar, nosotros podemos ya determinar la geometría del incendio. Eso debemos plasmarla siempre en el informe. ¿Qué forma tenía en el inicio? Puede que haya sido una forma elongada, si era un lugar plano, con mucho viento, ¿cierto? O si era la parte baja de una colina y de un incendio que iba subiendo. Tiene sus características y hay que documentarlo e informarlo. Y aquí vamos a aplicar el método de evidencia física. Aquí se puede investigar de dos maneras. Se puede dividir el grupo, si son tres, bueno, uno entrevistará, y los otros se dedicarán a la delimitación del área, ¿ya? Pero cuando se realiza la investigación, no comenzar con la entrevista de los testigos. Idealmente, se puede comenzar con la delimitación del área de inicio, para validar el área de inicio, obviamente, para determinar finalmente el punto de inicio y la búsqueda del medio de ignición. En esta parte nosotros vamos a ver todos los vestigios, entonces vamos a establecer el cuadro de indicadores de actividad, que es el cuadro que yo les envié por WhatsApp, donde ustedes van a poder ver y determinar en el lugar, bueno, ¿había actividad agrícola? No. ¿Habría actividad forestal? No. Oye, sé que estaba trabajando la compañía eléctrica, y ahí uno empieza a indagar. Y para eso también es necesario el cuadro de actividad, establecimiento del cuadro de indicadores de actividad. Entonces, esta primera parte idealmente, es la primera que se debe realizar, que es la prueba material, que son todas las evidencias físicas, ¿cierto?, resultantes del incendio, y toda la evidencia de la actividad humana que podamos encontrar. Y las entrevistas. Las entrevistas corresponden a la prueba personal. La entrevista de testigos y el registro de los testimonios. Entonces, ¿por qué no debemos comenzar por la prueba personal? Porque puede que a lo mejor el testigo esté equivocado, porque el que nunca va a mentir va a ser el sitio de suceso, nunca va a mentir el incendio, los vestigios van a quedar ahí, va a ser muy imposible cambiarlo.
Inclusive los vestigios pueden durar meses, incluso años. Entonces, una vez que hayamos trabajado la prueba material, luego la prueba personal, o los colegas se hayan dividido el trabajo, vamos a entrelazar todo lo que nos entregó y vamos a analizar todo lo que nos entregó la prueba personal con la prueba material y vamos a ver si realmente esto calza y este cuento, ¿cierto? Y si este rompecabezas se comienza a armar. A nosotros nos pasó muchas veces que trabajamos la prueba material, después la prueba personal y chuta, y lamentablemente los testimonios de los respondedores, de los brigadistas, no coincidían con lo que nosotros habíamos delimitado como área de inicio o punto de inicio. ¿Por qué? Porque era un cerro, y este cerro generó una pavesa, y esta pavesa generó un incendio más abajo del lugar donde se había originado. Así que tuvimos que volver a ir al lugar, otra vez con recuerdo policial, a Traiguén, así que fue un poquito complicado, pero finalmente pudimos llevar una investigación a cabo. Entonces, luego de esta relación entre la prueba material y prueba personal, vamos a establecer la hipótesis. Vamos a validar la hipótesis, obviamente, tenemos que comprobarla. Para ello también tenemos 2 o 3 funcionarios que van a estar con nosotros, donde nosotros vamos a poder discutir nuestra hipótesis. No podemos, claro, podemos tener 2 hipótesis. En este comienzo podemos tener 2 hipótesis, pero si nosotros presentamos 2 hipótesis, resulta que las 2 hipótesis en un informe significa que es una hipótesis, es una causa indeterminada, se transforma en indeterminada. En cambio, si yo tengo una hipótesis con un nivel de certeza alto, estamos hablando de un 50% de certeza, vamos a tener una hipótesis probable, ¿ya? Una causa final probable. Si tenemos 2 hipótesis, se va a transformar en una causa posible, y posible se tiene que, digamos, plasmar en el informe como indeterminada, ¿ya? Bueno, si no podemos llegar en el fondo a una hipótesis final, vamos a tener que comenzar a probar con otra hipótesis, y si es así, vamos a tener que nuevamente comenzar digamos, a desarrollar nuevamente este cuadro del desarrollo de la investigación, porque en algún lugar puede que nos haya faltado algo. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis y tipos de vestigios. Oh, son las 21 horas. Bueno, la evidencia física resultante del incendio. Todas estas evidencias son conocidas como vestigios, ¿verdad? No son más que las marcas dejadas por el fuego en su avance, tanto sobre la vegetación como en medio físico, piedras, cercos, ¿cierto? Las murallas, las casas a veces quedan con marcas cuando pasa el fuego por el costado de ellas. Esto permite reconstruir la evolución del incendio a través de su interpretación, ¿ya? Del análisis se obtienen datos sobre la dirección de propagación, la intensidad calórica, la velocidad de avance, logrando finalmente localizar a él o los puntos de inicio, que es un objetivo fundamental para llegar a la causa del incendio. Los vestigios que señalan el progreso de un incendio son 10. Bueno, son 11, pero son 10 los principales. El primero que tenemos es el grado de daño. Es el volumen de materia vegetal afectada por el fuego. Será pequeño en las proximidades al punto de inicio, creciendo al alejarse de él. ¿Qué quiere decir? Que si esto, al contrario, para los que son bomberos o tienen conocimiento, digamos, de investigación de incendios estructurales, esto es completamente distinto. Cuando nosotros nos encontramos con el punto de inicio de un incendio estructural, generalmente en ese punto de inicio se va a evidenciar una cantidad de energía y una mancha negra y todo quemado. Va de más a menos. En el tema de los incendios forestales, esto es al revés. Esto es al revés. Comienza de menos a más, ¿ya? En general, el grado de daño va a servir para confirmar la dirección general del avance del fuego y obtener datos sobre el comportamiento, pero no para localizar el punto de inicio, claro. Esto es lo que ocurre. Aquí la X nos está marcando el punto de inicio, y claro, se formó ese punto de inicio, no sé, un cigarro, ocuparon un acelerante, ¿cierto? O de carácter accidental, dejaron afirmada una motosierra en el suelo y prendió, y claro, va de menos a más. A eso se refiere el grado de daño. Como lo que ocurrió aquí, nosotros investigamos este incendio y como puedan ver en la imagen tomada el 5 de marzo,
donde está el círculo, está haciendo hula hula mi compañero, está ahí sentadito mi colega, ahí se generó el primer punto de inicio, un poquito más arriba fue el otro, fueron dos puntos de inicio, un incendio intencional, como se puede ver en la foto de la derecha, que fue tomada el 24 de febrero. Este incendio fue en Valdivia, en Santa Elvira. Entonces, ustedes pueden ver de que el área o los puntos de inicio próximo, bueno, la área próxima al punto de inicio, perdón, no se genera tanta destrucción, ¿ya? Bueno, pero sí, ¿qué pasó? Que aquí había una línea eléctrica al sector sur del punto de inicio y cayeron en esa línea, pero en el fondo fue consecuencia del incendio. No fue una causa del incendio de la caída. Entonces eso hay que tener mucho ojo, porque en el lugar donde cayó la línea eléctrica, el grado de destrucción era demasiado, entonces no correspondía a las características de un punto de inicio. ¿Ya? Miren lo que se ve ahí. Ese fue, bueno, el mismo incendio forestal, y ahí se ve lo que los gringos, los americanos, dicen que es un patrón de vertido sospechoso. Como pueden ver, bueno, lo vamos a ver también más adelante, se ven estas puntitas ahí, es porque parece que el gallo andaba en una botella y dejó este apéndice, ¿verdad? Que es señales de que alguien echó algo ahí. Pues. Claro, esto nos da una orientación. Yo no puedo comprobarlo científicamente hasta que yo haya tomado un poco de esta tierra, ¿cierto? Y la haya analizado. Claro, mandarla al DICTUC son un par de millones de pesos. Bueno, y eso lo que ocurrió finalmente, cayeron, después que se inició este incendio, en el poste que dice sin número en ese sector, cayó la línea. Dos, patrón de quema, dibujo característico del incendio de cada tipo de vegetación. De acuerdo a su estado, representa una forma de arder determinada. Examinando el patrón de quema se podrá detectar discrepancias o zonas en las que es distinto del esperado y en las cuales puede que esté situada alguna prueba material. Podemos aquí encontrar el medio de ignición, perdón. Este vestigio se genera en el punto de inicio. Entonces, donde está la X se genera este fuego, ¿cierto? Que se transforma después posteriormente en incendio. Eh, Podemos tener mucha ceniza también en este punto de inicio, no siempre, ¿ya? Puesto que es mucho más calmo y se quema toda esta gramínea. Y estas gramíneas van a caer, ¿cierto? Al lado donde se inició el fuego, hacia ese lado. Bueno, obviamente que después cuando ya avance este fuego, las gramíneas van a tomar la dirección de avance. Pero este fenómeno ocurre en los puntos de inicio, generalmente. ¿Ya? Ahí caen hacia el centro. 3. Exposición y protección. Esto es muy característico de los incendios, muy fácil de determinar. Es la huella que deja el fuego sobre un objeto, el paso del fuego sobre un objeto. La protección es aquella parte del mismo objeto que no es afectado por el calor que emite el fuego. Es uno de los más importantes y reveladores vestigios, pudiéndose encontrar en ramas caídas, piedras, matas de hierba también, tocones también. Esto indica que la llama pasó primero por la zona más afectada. Si se localizan varios de los vestigios, podemos indicar una dirección de avance del fuego. Si recuerden que el fuego está en constante movimiento, puede que avance un par de metros y pueda retroceder un poco. Y claro, tenemos que identificar varios de estos tipos de vestigios de exposición y protección para ya definir realmente que el fuego iba avanzando en tal dirección. Hay que tener en cuenta que este vestigio solo es válido si el objeto que se examina no ha sido movido en su lugar ni alterado. ¿Cómo podemos verlo? Obviamente tenemos que levantar y si tiene esta camita. Bueno, este no es un casco. Siempre me dicen que es un casco, pero no lo es. ¿Eh? No soy muy bueno para el dibujo. Bueno, al levantar la piedra, vamos a poder ver bajo ella, inclusive muchas veces, que a veces hay una zona que no está quemada, vamos a encontrar pasto muchas veces, pero sí va a quedar una huella del paso del fuego sobre la base. Entonces, eso es muy importante. Se va a generar un cono de protección, donde también queda la hierba verde sin quemar, y obviamente la zona de exposición va a ser la zona más quemada de esa piedra, o de ese casco.
Tenemos la zona de protección, que va a ser obviamente la zona no quemada. Por ejemplo, aquí, yo me acuerdo que esa vez eso fue en Tomé, mucho incendio en Tomé. Ahí se levantó la piedra y obviamente que se nota que la piedra siempre estuvo ahí, ¿ya? Y se ve, obviamente, por la parte más afectada, donde tenía que poner el banderín. De hecho, volví hacia atrás para sacar la nueva foto pensando que lo podía documentar por una clase. Miren qué lindo. Hace tantos años, esto fue el 24 de enero de 2019. 4. Enlascamiento, desprendimiento de placas de corteza que ha perdido humedad por efecto del calor y que se encuentra resquebrajada, dejando a veces un vestigio muy visible. Se produce cuando el tallo de una planta con corteza quebradiza se calienta y se desprende saltando en forma de placas, al lado contrario al afectado por el calor del fuego. Este vestigio a veces no es apreciable a simple vista, pero si se pasa la mano suavemente por el tallo, se nota que el lado donde hay lascas es más áspero que el resto de la superficie, ¿ya? Ahora, muchas veces este fenómeno del lascamiento, ahí cae, ¿cierto? No me resultó perfecto. Sí, bueno. Por el lado posterior, por el lado que no se ve, supuestamente va avanzando el fuego. Por un lado, me va a decir que dónde estaba el calor, pero no me va a dar la orientación, la dirección, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se puede ver, pues, en el lado que saltó, que esta plaquita se saltó, ¿cierto? Que se ve visible ahí los hoyitos que quedaron en la placa. Por el lado contrario estaba el calor, pero no me indica cuál era la dirección. Quinto, modelo de carbonización. Son las marcas dejadas por el fuego sobre troncos del árbol, cuya forma será de acuerdo a la dirección de propagación, influida por el combustible superficial y de la dirección del viento. Cercano al punto de inicio quedarán huellas por radiación y el perímetro del incendio tenderá a ser levemente circular, con marcas de carbonización iguales en altura. Si existe viento pendiente, la marca de la llama se inclinará y afectará más a los árboles que encuentre a medida que avance. Cuando se forme el frente y la cola, la transferencia de calor al arbolado será por radiación y convección, quedando marcas más evidentes en el lado protegido del árbol. A ver, esto es por foco estático. Generalmente se puede dar cuando se inicia el punto de inicio, quedan estas formas por la radiación. ¿Ya? Modelo de carbonización, el efecto convectivo. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que se equivocan cuando quieren analizar el punto de inicio, y esto es lo más característico que podemos también encontrar junto con la disposición y protección de las piedras, por ejemplo, porque aquí la gente a veces se equivoca, piensa que el fuego viene en el sentido contrario, o sea, que viene de derecha a izquierda, claro, porque es la parte más quemada, pero no es así. Esto es particular porque existe este fenómeno de abrazamiento en el cual la parte que debería estar protegida del fuego es la que genera, en la cual se genera más daño. Eso es todo. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí el fuego iba avanzando de derecha a izquierda. Entonces el lado protegido, que debería estar protegido por efecto de este abrazamiento, este efecto chimenea, quedó carbonizado por un lado, ¿ya? Y la parte del pino que afrontó la llama no le pasó nada, puesto que por los vientos locales, obviamente esta llama también a veces se aplana. El fuego avanzando por pendiente y viento a favor. Ya ocurre más o menos lo mismo, si el fuego va avanzando, este ápice, esta punta va a quedar un poquito más baja cuando va subiendo el fuego. Aquí, por ejemplo, tenemos esto fue también en Tomé, parece. Sí. Y claro, aquí hay 25 grados digamos, de pendiente, y la verdad que era más o menos 25, 30, yo creo. Y claro, se observa ahí, obviamente, claramente la pendiente y claramente el fuego iba subiendo. Y fuego bajando por una pendiente y viento a favor. Aquí, perdón.
Aquí queda mucho más plano, casi no se nota cuál es el lado más afectado. Esto ocurre muchas veces cuando tiene el viento a favor y la pendiente a favor. Perdón, y la pendiente en contra, ¿ya? Escamado. Es el resultado de la carbonización profunda de la madera, lo cual produce que su superficie quede convertida en un mosaico o piel de cocodrilo, de escamas negras y brillantes. La dirección de propagación se determina observando qué lado del tronco, tocón o rama, está más quemada, indicando esta cara la procedencia del fuego. Este efecto también es fácilmente visible en postes de madera y cercados. Aquí tenemos el cerco. A veces se puede confundir, ¿ah? Porque a veces este efecto puede ser al revés, puede haber sido como las imágenes anteriores de este abrazamiento, ¿ya? Así que por eso cuando uno trata de identificar y de documentar un vestigio, uno tiene que asegurarse viendo el resto de los vestigios que acompañan a este. ¿Ya? Ese es el escamado, el famoso escamado. Ahí tenemos un ejemplo del escamado. Bueno, por el otro lado no se aprecia bien ahí, pero el tronco estaba menos, obviamente, calcinado. Por este lado estaba casi totalmente carbonizado. Petrificación de rama. Este también es muy importante en la investigación como más característico. Este es el aspecto petrificado que adopta la rama fina de árboles y matorrales debido al calor de convección producido por el viento, parecido a la forma de una bandera. Esta petrificación es más evidente cuando más rápido haya sido el avance del fuego. En zonas próximas al punto de inicio, el fuego afectará más a las ramas próximas a la fuente de calor, que quedarán petrificadas en dirección a esta, normalmente hacia el suelo. ¿Ya? En este caso se observará una marca de radiación en la parte inferior de las ramillas, claro. Aquí la vamos a mostrar. Por un lado tenemos este tipo de petrificación que queda con el avance rápido del fuego, y por otro lado, cuando los fuegos recién inician, generalmente pierde la resistencia, ¿cierto? Las hojas, las ramas, y caen hacia la dirección donde se inició el fuego, y quedan quemadas por abajo. Bueno, ahí tenemos la petrificación. Ahí se ve claramente hacia dónde avanzaba el fuego. Manchas de hollín. El hollín está formado por pequeñas partículas carbonosas sólidas que se forman como consecuencia de la combustión incompleta y de la pirólisis, sobre todo en zonas con más combustible, cerca de la llama. Este hollín, al abandonar la llama, se convierte en humo que tiende a propagarse en la dirección en que avanza el fuego. Si encuentra en su camino obstáculos de menor temperatura que él, quedará fijado en ellos manchándolos. Esto es muy importante, también puede ser pregunta de prueba, ¿eh? Cuando el humo, o sea, perdón, el hollín que va en este humo con gases, ¿cierto? Claro, se encuentra con una superficie más fría, se va a fijar. Esto es muy característico y esto es la principal definición de estas manchas de hollín. Entonces, de esta forma se podrán encontrar los vestigios en rocas, troncos, cercos, muros, etcétera, quedando manchada la zona de procedencia del fuego, indicándonos así su origen. Aquí, bueno, me saqué una foto a mis manos y obviamente ahí se representa bien. Obviamente vamos a poder pasar la mano por un cerco, por por una reja, ¿verdad? Vamos a poder determinar de dónde venía el fuego. Gracias. Color de cenizas. El color de la ceniza indica el tiempo que la fuente de calor ha permanecido en un determinado lugar. Mientras más blanca sea esta, mayor permanencia habrá tenido el fuego en esa zona. Tallo de gramíneas. Cuando el fuego afecta a las gramíneas, pierden su urgencia y caen hacia el lado donde proviene el calor. Permite identificar el estado del fuego en ese punto y la dirección de propagación. Lo que habíamos visto al principio. Los tallos de gramínea junto con el patrón de quema son los más reveladores en las zonas cercanas al punto de inicio. ¿Ya? Por otra parte, cuando el incendio vaya avanzando en dirección definida, los tallos se doblarán en dirección de su avance, generando un bisel en su tallo, cuya parte más baja indicará desde dónde venía el fuego. Ahí tenemos el color de ceniza.
Y aquí tenemos a las gramíneas doblándose en el sentido de hacia el fuego, como nos pasaba con el otro vestigio. ¿Ya? Y esto ocurre en las gramíneas, cuando ya las gramíneas se queman por completo. Antes de quemarse completamente, primero se van a doblar y van a caer y se van a quebrajar. Entonces queda este bisel, esta corona, y que en el fondo queda de esa característica si el avance, en este caso, queda así, donde el avance de fuego de izquierda a derecha. Entonces, cómo podemos determinar? Bueno, si no tenemos una lupa y una cámara, digamos, que pueda sacar unas fotografías macro, eh, podemos pasarle simplemente la mano. A veces quedan todo este pasto seco, ¿verdad? Como champitas, quedan quemaditas. Tú le pasas la mano. Si yo le paso la mano en este caso, como la imagen, en la dirección del fuego, obviamente que va a ser mucho más suave si yo se la paso de derecha a izquierda. Entonces ahí vamos a poder determinar en un lugar hacia dónde iba avanzando el fuego. Ahora vamos a ver la prueba material. La prueba material es una fase de la investigación en la cual se plantea una hipótesis sobre la causa del incendio, a través de las evidencias encontradas en un incendio, que permiten tener una presunción de cómo pudo haberse iniciado el fuego. Esta fase, como la prueba personal, es básica en cualquier tipo de investigación, puesto que las pruebas son determinantes para comprobar si un hecho es o no cierto. Nunca deben olvidar que la prueba material corresponde a todas las evidencias físicas que encontramos en el incendio, ya sean provocadas por el fuego, por el avance del fuego, ¿cierto?, los combustibles, y por la evidencia que podamos encontrar de las actividades humanas. Esa es la prueba material. Y después se coteja, obviamente, se compara, se entrelaza con la prueba personal. Desde el punto de vista judicial, la finalidad de la prueba es la averiguación de la verdad de lo ocurrido. Hay que dejar claro que no se trata de verdades absolutas, no se trata de verdades absolutas, sino solo de verdades relativas. El mejor ejemplo es si yo contrato a dos personas para que vayan allá, ¿dónde está la Venus de Milo? ¿En Italia? Que me vayan a describir la Venus de Milo. Yo uno lo paro detrás de la Venus de Milo y otro que me describe la Venus de Milo por delante. Eh, claro, yo voy a ver, el informe me va a parecer mucho más real de quién describió la Venus de Milo por delante, porque es evidente, es obvio. Pero en el fondo me describieron la misma cosa. Pueden que haya estado en el mismo lugar, pero en el fondo se transforma en en una verdad relativa. Va a depender, obviamente, del lugar del observador, ¿ya? Pero no va a significar que esta prueba, esta descripción sea falsa o errada. Simplemente hay una diferencia del perfil de la visión. Entonces, no en el sentido de adoptar una concepción subjetiva relativa de la misma, sino en el sentido de que el conocimiento de la verdad es relativo al contexto en que aquel es realizado y a la cantidad y calidad de la información disponible, por supuesto, ¿ya? La investigación de causas del incendio forestal se basa en tres factores. Aquí se forma un triángulo. Qué curioso, un triángulo nuevamente. Bueno, un triángulo es donde se puede iniciar la creación de algo. La evidencia física resultante del incendio, como les comentaba, las evidencias de la actividad humana y la información de los testimonios. Entonces, la investigación de cada uno de estos factores debe basarse en un trabajo metódico, secuencial y dirigido a la obtención de un fin, que será el de reconstruir hechos reuniendo las pruebas y evidencias para determinar como primer objetivo el punto de inicio. Los primeros dos factores, como les dije, corresponden a la prueba material. Y aquí lo vamos a analizar rápidamente: la evidencia física resultante del incendio y las evidencias físicas de la actividad humana. Esto es la prueba material. Y las partes de los testimonios aportados por testigos, obviamente, es el tercer factor que corresponde a la prueba personal. La evidencia física humana son los vestigios, las marcas que ya vimos, ¿ya? En el análisis de estos datos se van a obtener datos, perdón, sobre la dirección de propagación, intensidad calórica y velocidad de avance, al fin de localizar el o los puntos de inicio, que es el objetivo fundamental para llegar a la causa del incendio. Primero que todo, es el punto de inicio, tratar de localizar el punto de inicio siempre. Y las actividades humanas, pues, son evidencias de actividades humanas presentes en la zona cercana al incendio.
¿ya? Junto con los testimonios, perdón, en conjunto con los testimonios y la resultante del propio incendio, se podrá confirmar si el hecho presente es concordante con la génesis del siniestro. Ejemplo, actividades humanas, forestales, agrícolas, paso de ferrocarril, línea eléctrica, tránsito de personas, pasos rurales, etc. Bueno, los cuadros de actividad ya los tienen. Los cuadros de actividad ya se los envié, tienen que echarle una repasadita, una leída. Entonces, la evidencia de actividad humana, esta se registra a través del cuadro indicador de actividad. Este cuadro es dinámico, ¿ah? Va siempre cambiando, ¿ya? Que no es más que la enumeración de una serie de evidencias presentes en la zona cercana al inicio del incendio, que confrontadas entre sí posibilitan la clasificación de la causa que lo provocó. Establecer el cuadro de indicadores de actividad tiene como objetivo generar una hipótesis sobre el origen del incendio. Para que sea válido, hay que comprobar la repetición de hechos iguales pertenecientes a la misma actividad en muchos incendios para así confirmar que el hecho presente del incendio sea concordante con una actividad concreta, ¿ya? Es como lo que estábamos analizando ahí en el punto 5 del 4, perdón, del método de evidencia física. Perdón, del método científico. Entonces, tenemos faenas forestales, faenas agrícolas, confección y extracción de productos secundarios del bosque, operación, actividades recreativas. Estas son las actividades principales, ¿ya? Principales causas de los incendios forestales. Antes de mencionar las posibles causas de los incendios forestales, de cómo se generan, qué las genera, ¿cierto?, qué las motiva, es preciso hacer una clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Chile y en el extranjero se han establecido formas de ordenar las actividades humanas y de la naturaleza, puesto que ellas son las que generan los incendios forestales, y codificarlas facilita la incorporación a la base de datos, de estadísticas, por supuesto, y además facilita el trabajo de los investigadores. Esta codificación y clasificación se divide en grupos, causa general y causa específica. No la vamos a ver tan así solamente la rápida, ¿eh? Ya se las envié, recuerden, al WhatsApp, ahí las pueden ver en detalle. Primero vamos a ver, tenemos las causas por grupo, que son accidentales, intencionales, naturales y desconocidas. Después vienen las causas general del grupo 1, que están todas las faenas forestales, agropecuarias, confección de productos secundarios del bosque, actividades recreativas, operaciones en vías férreas, incendios en general, estructurales y forestales, tránsito de personas, etc. Hay muchas. Pero las causas general del tipo 2 son de incendios intencionales, del 3, incendios naturales, y del 4, incendios de causas desconocidas, que después ya se van haciendo más específicas. En la del grupo 1, dentro de la faena forestal tenemos quema ilegal, o sea, quema ilegal de desechos, de cosecha, tenemos la agropecuaria, chispa de maquinaria, en la confección de productos perdón, en la actividad recreativa tenemos uso de fuego en actividades de camping, etc. Y para la causa específica del grupo 2, de la causa general también, que es la misma del grupo 2, tenemos atentado de incendiario, personas locas o dementes, por beneficio económico, vandalismo, terrorismo, etc. Tenemos causa específica por el grupo 3, incendio de causas naturales. Tenemos por caída de rayo, erupción volcánica y otras no clasificadas, ¿ya? Hay a todo esto hay muchas causas específicas que debería CONAF ingresar en su clasificación, pero lamentablemente, bueno, se espera que de aquí a un tiempo más puedan agregar algunas más. Y la causa específica para los incendios de causas desconocida o no determinada. Desconocida, que se investiga, pero no es posible llegar al final de establecer la causa, y no determinada, que no es investigada. Bueno, aquí vemos varias imágenes relacionadas con los incendios intencionales. Ahí tenemos una pipa, por ejemplo, encendedores, una persona que sorprendí provocando un incendio, o sea, un fuego. Más abajo se ve un posible papelillo de pasta base o cocaína. Bueno, las primeras causas de los incendios intencionales, ya lo habíamos dicho: vandalismo, causas provocadas por personas enfermas, incendios provocados por personas bajo la influencia de alcohol, por beneficio económico, ¿cierto? Para observar operaciones de combate, piromanía y otras no clasificadas.
Ahí vemos, por ejemplo, esta imagen es la que se viralizó por las redes sociales hace 2 años atrás, de un chico que al lado de una línea férrea quemó el pastizal ahí, generó un incendio forestal cercano a una línea de tren. Y aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar esta, una imagen del incendio de Bellavista, ya se la había mostrado anteriormente, no, creo que no. Fue tomada en 2019, pero fíjense ahí lo mismo, lo mismo que ocurrió con la fotografía anterior, ya se la voy a mostrar también la otra, la anterior, de la fotografía los puntos de inicio del incendio de Valdivia. Se ve que hay estos apéndices, eso claro, esto es lo que les contaba yo que se denomina para los americanos un patrón de vertido sospechoso, ¿ya? Que en el fondo, ¿cuál es la característica? Eh, claro, yo no voy a poder determinarlo fehacientemente hasta que haga una prueba de laboratorio, ¿cierto? Que es carísima, pero ya me puedo orientar. Bueno, y lo más probable es que sea un acelerante, un líquido combustible que se utilizó. eh, Son característicos porque queda con una forma de mapa, con bordes regulares, perdón, con bordes irregulares, con forma de mapa, y se observa claramente el límite entre lo quemado y lo no quemado. Entonces, imagínense, eso es en octubre del 2019 y en otro incendio encontramos algo similar en Valdivia, en febrero de 2021. ¿Ya? Entonces ahí se ve que el efecto de la acción de, de la acción de, con con la botella, con el bidón, no sé, del combustible. Queda esa imagen como esos apéndices ahí, porque está indicando la dirección de donde venía el chorro de combustible. Bueno, también están asociados a los incendios intencionales, hay mucho incendio que está asociado con los basurales, ¿ya? Se quema muchas veces para seguir metiendo más basura. Eso es lógico. Ahí, por ejemplo, se utilizó en un incendio, encontramos ese palo metido entre medio, ese es una silicona, una especie de silicona que se quemó y goteaba y ardía. En otro incendio encontramos, entre medio de un bosque alejado de la ciudad, o sea, un desodorante. No. Bueno, y tenía rastro ahí en la punta, bueno, no está esa toma más, más detallada, pero se veía ahí que estaba derretida la punta que la habían ocupado como el iniciador del fuego. Y en otro incendio también tomé 3 puntos de inicio y coincidentemente encontramos 3 botellas de diluyente, cercano ahí al punto de inicio. Bueno, y las causas accidentales de los incendios, principales actividades, la quema de desechos agrícolas, quema de basuras, fogata de picnic, explotación forestal, obra de construcción, trabajo de líneas eléctricas, tráfico vehicular. Aquí podemos ver el incendio de Cerro Verde Alto, comuna de Penco, ocurrido en febrero del 2019. Fuimos a investigar ese incendio y la verdad que eh, eh, creo que la investigación es más linda que he hecho. Puede determinar de que con nuestro informe, que fue el paso del tren, fue el paso del tren el que inició este incendio, puesto que a 2 metros, metro y medio de la línea se generó el inicio del incendio. Entonces, la coincidencia horaria, la vía con una mala mantención. eh, a través de Google Earth pude determinar que ese era el punto más alto en 500 metros. Entonces, claro, venía de abajo hacia arriba, y claro, y agarró vuelo, y cuando iba a bajar nuevamente, seguramente el sistema de freno se accionó, ¿cierto? Y saltó alguna chispa de material incandescente, ¿ya? Que esos materiales incandescentes muchas veces alcanzan los 800 grados del hierro, por ejemplo. Y bueno, otro incendio accidental que nos tocó investigar en San Juan de Bularco en 2019 fue la caída de ese árbol. Entonces ahí encontramos la punta que dio con el conductor eléctrico, y ahí está el punto de contacto, quedó marcada la línea eléctrica ahí, ¿ya? O sea, ahí se generan 2800 grados fácilmente ahí. Pero fue en el fondo
fue la caída de la línea la que posteriormente generó el incendio. Entonces ahí tenemos la medida que eran 14, 15, 18, saquen la cuenta, 14, 15, 19 metros más un tocón de 8 metros. O sea, y pasaba, pero pasaban demasiado a los conductores. Entonces es una mala mantención de la faja, la no preocupación de la empresa forestal. Y al otro extremo, a 400 metros, cayeron también, esto en cadena, cayeron los tres conductores, y así quedó pues, la marca de los conductores en el suelo, pues, que provocaron este otro incendio, otro pequeño incendio en el otro sector, 400 metros más al sur. Bueno, ¿y por qué se genera ese fenómeno? Bueno, este contacto de los combustibles, de los árboles con el conductor eléctrico, pueden llegar a los 2500, 2800, cerca de los 3000 grados, ¿ya? Que es mayor obviamente al punto de fusión de los conductores. Entonces, ¿qué pasa? Si se mantiene ese contacto por mucho tiempo, va a provocar el corte y la caída del conductor, pues. Se va a fundir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto eléctrico genera una erosión en el conductor. De hecho, en ese instante se está pulverizando el conductor. Pues. El 60% se vaporiza y el resto cae como partícula, ¿ya? De metal fundido a alta temperatura, de las cuales solamente las superiores a los 0,75 milímetros, imagínense, 0,75 milímetros tiene posibilidad de alcanzar el suelo. Las de casi, las de 1 milímetro. Pero ¿cuáles van a tener más posibilidades? Van a ser las de cobre, ¿ya? El aluminio tiene un punto de fusión de 660 grados, el cobre de 1080, por tanto, las partículas incandescentes del cobre van a tener más posibilidades de llegar de manera incandescente hasta el suelo. Claro. Eso es muy importante saberlo. Ya, y aquí vamos a ver la prueba personal, que es el tercer factor. La prueba personal es el proceso de recabar la información que poseen los testigos directos e indirectos de un hecho mediante empadronamientos a fin de entrevistarlos y registrar sus testimonios que nos ayudarán a confirmar la evolución, avance y determinación del origen del incendio y determinar así el punto de inicio, y en segundo lugar, servirá para aportar información testimonial sobre las acciones antrópicas o humanas que puedan indicar una posible autoría en virtud a las evidencias que aparezcan durante el proceso de obtención de la prueba material y contribuir de forma conjunta a la identificación del autor. Debido a la importancia que tiene la prueba personal, evitar que sea realizada por profesionales de experiencia. Entrevista de testigo. Se denomina testigo una persona que brinda testimonio que presencia de manera directa cierto acontecimiento. En derecho, el testigo es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes para un determinado proceso y recibe el nombre de testimonio. El testigo puede ser presencial o no presencial. No presencial es aquel que declara sobre algo que ha oído o le han contado, el de oídas. Y no es necesario que sepa exactamente cómo pasaron las cosas, basta con aportar algún dato que sea útil en la investigación. Clasificación de los testigos. Aquí hay una pequeña clasificación. Existen los habladores que suelen ser generadores de perturbación. Esta puede ser pregunta también de prueba, ¿eh? La clasificación de los testigos. Suelen ser generadores de perturbación. Hay que intentar centrarle en la cuestión realizando preguntas concretas, por ejemplo, desde dónde pudo ver, perdón, el incendio? ¿Vio a alguien extraño en el sector? Preguntas cerradas. Imaginativos. Es necesario tener mucho cuidado, pues tienen tendencia a exagerar. En este caso, la entrevista debe desarrollarse de acuerdo a un guión concreto, el cual se tendrá siempre en mente para hacerle regresar al centro de cuestión, sí, porque te lleva por las ramas, se van hacia otros lados. A veces los imaginativos, claro, piensan que ellos saben cómo ocurrió el incendio, ¿sabe qué? Entonces al final no es algo objetivo. Los que no saben nada. En este caso se hará al testigo preguntas sobre las cuales estemos seguros que conoce la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿A qué hora llegó usted? De repente, a lo mejor para descartar la presencia de alguien, ¿cierto? También es suficiente, o sea, es factible ese tipo de preguntas para descartar otro tipo de cosas. No es necesario que esta persona haya estado también viendo, siendo un testigo directo. Hay testigos que son los con coartada.
exige una preparación del entrevistador. Hay que tener en cuenta las relaciones con el sospechoso. Si tenemos un sospechoso y vamos a entrevistar a lo mejor a un amigo, un vecino, un pariente, hay que tener cuidado y ojo con esas entrevistas. Eh, la reputación en cuanto a su honestidad y los antecedentes policiales y criminales también hay que analizar. Eh, esto es más enfocado a la policía. Están los cooperadores, ojo con estos. En caso de fuego intencionado, el testigo en muchas ocasiones resulta ser el principal sospechoso, muchas veces ya ha ocurrido. Tienden a dar demasiada información, no siempre concreta. ¿Ya? Y ahí están los tips que hay que siempre analizar. Cuando uno hace alguna pregunta, ¿dónde está usted? ¿Qué lugar? ¿Qué es lo que dice usted? Cuando responden con otra pregunta, eso es una señal de que el entrevistado o el testigo está preparando su respuesta. Entonces la idea es que una respuesta verdadera va a ser generalmente, a no ser que sea un actor, va a ser generalmente una respuesta verdadera inmediata. ¿Ya? Como cuando le preguntaron a George Bush, padre, dónde se encontraba el día de la muerte de John Kennedy. El tipo dijo, no me acuerdo. Resulta que hay antecedentes de que estuvo en Dallas, en el mismo lugar donde mataron a Kennedy. Estaba preparando su respuesta. Bueno, a fin de evitar errores en la prueba personal, se deben resguardar las siguientes precauciones. Las preguntas serán realizadas de manera sistemática, intentando cubrir todos los elementos. No se debe pedir una descripción global que podría provocar confusión. Nunca tomar como cierto aquello de lo que el individuo no tiene certeza. Cuando un individuo se muestra hostil, se debe tener el interrogatorio hasta que conozcamos el motivo de su actitud. Nunca se permitirá información a un nunca se suministrará información a un testigo, ya que éste podría ser el autor o coautor del hecho, e interprete su papel con el objetivo de despistar. Realizar el interrogatorio lo antes posible. Hablar siempre en privado con los testigos. Bueno, y finalmente hemos llegado acá al final, donde hay que comentar, aquí no lo quiso hacer más extenso, la relación entre la prueba material y la prueba personal, que esto es muy importante para este tema, esta parte de la investigación. Como les comenté anteriormente, con los antecedentes obtenidos de la evidencia física del incendio y las actividades humanas, ¿cierto?, que es la prueba material, y la declaración de los testigos, que es la prueba personal, es posible reconstruir las circunstancias que determinaron el inicio del fuego, ¿cierto?, reconstruir todo este siniestro, cómo fue la propagación, determinar finalmente cuál fue el medio de ignición empleado, en algunos casos, para determinar así si fue de carácter intencional, accidental, natural o indeterminado. Para ello es necesario la comprobación de la relación entre la prueba material y la personal, que una valide o confirme la otra y poder así establecer una hipótesis valedera. Bien, señores, hemos llegado hasta el final. Me pidieron por ahí que fuera un poquito más rápido. Que fuera un poquito más rápido porque parece que están con los zapatos de fútbol, con los chuteadores puestos, algunos. Al revés, porque tú lo presentaras pues, directamente. ¿Ya? Ya, compadre, un abrazo. Ahí hablamos. Va ganando Chile.